lingüística, ¿no? O que le llaman aquí habilidad verbal, es decir, cómo razonamos este tipo de situaciones. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que no todas las analogías son iguales. Entonces, tenemos muchas diferentes y nosotros las agrupamos en estas formas. Tenemos de dos tipos, las que son simétricas y las que son asimétricas. Y las agrupamos así, sobre todo para la cuestión de lógica, cómo lo van a hacer ustedes de manera lógica, cómo van a buscar la analogía. Porque les digo, hay muchísimas, entonces hay que buscar en este caso cuál es la concreta, cuál es, porque luego puede haber varias que tú dices son exactamente iguales, sí, pero hay que encontrar el fondo, ¿no? Hay que llegar hasta el fondo. Y a veces no son tan fáciles las que también les ponen en el examen. Esa es una de las cuestiones más curiosas. Entonces nosotros tenemos las analogías, tenemos simétricas y tenemos asimétricas. Estas son las más sencillas y de hecho son solamente tres tipos porque en esta los conceptos están muy cercanos, es decir, tanto verbalmente como visualmente, incluso los podemos definir inmediatamente, ¿no? Podemos decir, son, en este caso, los conceptos vaya, muy sencillos. Por ejemplo, aquí perro y gato, pues ambos son animales, ¿no? Entonces sabemos que es una relación muy simétrica. O aquí, ¿no? Por ejemplo, que es gordito y pliegues, entonces aquí visualmente podemos ver los pliegues y podemos ver los pliegues. En fin, entonces, obviamente, podemos en las simétricas podemos hacerla muy sencilla, pero en esta sí necesitamos aparte otro tipo de contexto, sí, pero ¿qué tipo de pliegues, no? Acá. Aunque se vean aquí, tenemos que decir, sí, pero acá es un humano y acá es un perro. Entonces hay que buscar ese tipo de cosas. Entonces vamos a revisar primero las simétricas, que son tres, y luego las asimétricas, que son en este caso seis, ¿no? Muy bien. Y ya saben, cualquier duda que tengan, igual por acá me van diciendo, o si tienen ejemplos que también ustedes quieran proponer, también sería bueno que los vayan diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, en este caso, las asimétricas. Entonces, las simétricas, perdón. Entonces, dejen poner aquí, si no pueden hablar por aquí, pongo poner el chat aquí para verlo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos las de sinonimia. ¿Cuáles son estas de sinonimia? Pues estas prácticamente son un poco de las más usadas aquí en el examen. A ver, por acá de las más usadas, estas y las de antonimia. Entonces, estas vamos a tener varias y lo que nos hace es, por ejemplo, ver, aquí déjenme aumentarle, es que no veo aquí, a ver, es que se me fue, aquí está, ¿no? De repente se va un poco aquí el sensor, entonces aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí son muy sencillas. ¿Por qué? Porque las vamos a tener así, ¿no? Son una relación de palabras sinónimas. Entonces, por ejemplo, yo tengo veraz y sincero, ¿no? Veraz es a sincero, ¿cómo? Entonces yo voy a encontrar muchas veces estos simbolitos aquí. Ujú. Es muy común que yo los encuentre, estos aquí, ¿no? Veraz es a sincero como adorno es atavío. Entonces, ¿cuál es la relación? Que esta palabra es sinónima de esta y esta es sinónima de ella. Ambas son sinónimas. Y una de las cosas que les había comentado es la distribución, cómo viene distribuido, ¿no? Entonces viene así, esto es a esto, ajá, esto es a esto, cómo, y tenemos esto es a eso. Entonces, esta palabra va con esta y esta palabra va con esta. Entonces, aquí siempre tenemos que encontrar un poco esta relación, si no, también puede ser errónea, sobre todo en las asimétricas. Aquí en la de sinonimia, por ejemplo, ponemos aquí verás es a sincero, como adorno es a atavío. Entonces, aquí pueden cambiar los factores, no pasa nada, pero ¿por qué? Pues porque esto es un sinónimo y esto es un sinónimo, y eso es lo que me está pidiendo la analogía, ¿no? La relación última que hay, ¿no? Entonces, estos son los primeros, son los de sinonimia. Ahora, los de complementariedad.
¿Estos a qué se refieren? Estos son también muy usuales porque es como el martillo y el complemento que necesitan. No son la relación esta de la continuación de lo que se tiene, es decir, es un concepto y uno vinculante, uno menor, o sea, mayor, menor. Entonces, por ejemplo, que yo tengo, ¿no? Martillo. Y el martillo, ¿qué es lo que hace que golpea? Pues con cinceles, es decir, tenemos el martillo, ¿no? Y un cincel es con lo que luego yo le pego aquí al clavo. Luego, si tengo sueño, ¿qué hago? Pues duermo. Si tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues como. Entonces se van complementando, ¿no? Entonces se requieren uno, como dice aquí, ¿no? Se requieren uno al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo me quito el hambre? Pues no hay otra manera más que comer. Si tengo sueño, ¿cómo lo complemento? Pues durmiendo, o sea, no hay de otra forma, ¿sale? Entonces, esos son los complementos. Luego tengo estos, ajá, estos de acá, que son las cogenéricas. Entonces aquí estas son donde son el mismo campo lingüístico las palabras. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo lagarto, iguana, ¿no? Y entonces, ¿qué son estos? Por ejemplo, son anfibios, ¿no? ¿Mm? Son anfibios ambos. Por ejemplo, oro y plata, que son, en este caso, son metales. Ujú. Y Mercurio, Venus, que son, en este caso, son planetas. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí van juntos. Ujú. Van juntos y en este caso son el mismo grupo lingüístico. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que revisar, por ejemplo, aquí, si yo pongo Mercurio es a Venus como Marte, ¿no? Marte es a Tierra, ¿no? Por ejemplo, seguimos con la misma cuestión de los planetas, o lagarto, iguana, como a rana y sapo. Ujú. Entonces, voy complementando, ¿no? La misma, o sea, van siendo lo mismo ahí. Ujú. Entonces, ojo, porque estas a veces son un poco, a veces se disfrazan un poco y nos cuesta trabajo verlas. Ahorita que hagamos ejercicio sobre esto, vamos a entender mejor cómo es que de repente se nos pierde un poco ahí el asunto, ¿no? Ahora, vamos a ver las otras, las asimétricas. Entonces, ojo, cualquier cosa me van avisando aquí, ¿no? Ahora, yo aquí tengo 6 tipos diferentes, entonces son asimétricas. Entonces, en este caso, ¿por qué son asimétricas? Porque los contextos son más profundos, es decir, no son como los sinónimos, no son exactas, o no son del mismo campo lingüístico, en fin, tienen sus diferencias. Entonces, comenzamos con esta, ¿no? Analogías de oposición o antónimos. Entonces, recuerdan que habíamos visto los 3 grados de los antónimos, ¿no? Los conceptos contradictorios, los conceptos contrarios y los conceptos correlativos. Entonces, aquí es interesante ver esto. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿no? Bueno, ajá, es a malo. Entonces, esto es un antónimo. Como atardecer es a amanecer. Entonces, son antónimos. Ajá. Y entonces, por ejemplo, esta es una buena analogía donde nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, no pertenecen al mismo campo semántico, no hay como mucha relación entre los conceptos, pueden aparecer, ¿no? ¿Cuál es la única relación que tienen? Pues que son antónimos. Este es un antónimo y este es un antónimo. Y entonces los juntamos. ¿Sale? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, vamos con esta. Ajá. Las de causa y efecto. Y entonces, estas pueden parecerse como las congenéricas o las que llevan complementariedad. Aquí la diferencia entre estas es que, por ejemplo, una sí es consecuencia directa de la otra, o sea, es lo que sigue, ¿no? Directo eso. Entonces, por ejemplo, tenemos un terremoto, que es lo que causa, pues, una destrucción, o sea, es un efecto, ¿no? Si hay una chispa, ¿cuál es el efecto? Pues se genera un incendio. O aquí, si tengo yo un virus, ¿qué es lo que va a provocar? Pues una enfermedad. Entonces, hay en este caso, causa y efecto. Entonces, por ejemplo, en su examen puede venir, ¿no? Terremoto, esa destrucción, como chispa a incendio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Que ambos son causa y efecto. Ujú. Muy bien, y vamos con la otra, ajá, que es la por función. Entonces, este es
a lo que se refiere el concepto, cuál es la función del primer concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer concepto? Chofer, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, o la función sea de la persona o del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un chofer, ¿qué es lo que hace? Conduce, ¿no? Si se fijan, aquí está en sustantivo, chofer, y luego acá está en verbo, ¿no? Que hace conducir. O luego acá tengo cuchillo, ¿no? Entonces yo tengo aquí la función, lo veo el objeto, y ¿qué es lo que hace el objeto? Pues corta. Ujú. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, déjeme nada más mover un poco esto. Tener aquí el chat. Muy bien. Y luego, entonces vamos teniendo aquí los otros, ¿no? Vamos para acá, abajo. Ajá. Ahora tengo estos, ¿no? El de intensidad. Entonces, este de intensidad es muy curioso y luego vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos adjetivos superlativos. Nosotros tenemos, por ejemplo, que algo sea bueno, ajá, aquí bueno, pero por ejemplo, si algo me gustó mucho, pues yo puedo decir que es buenísimo, ¿no? O si algo no me gustó, puedo decir es malísimo, ¿no? Entonces yo tengo diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo aprecio y adoración, ¿no? Ajá, que te hago bien. Y yo tengo aquí, por ejemplo, un nivel, por ejemplo, tú puedes querer a alguien, ¿no? Tenerle aprecio, pero si ya es mucho el aprecio, mucho la querencia, por ejemplo, entonces ya es una adoración, ¿no? Por ejemplo, puedes adorar a tu ídolo musical, por ejemplo, querer a tu familia, ¿no? O por ejemplo rojo y rosado. Entonces tenemos el rojo acá hasta arriba, ¿no? Muy intenso. Y luego pues si se va degradando el rojo, y entonces tengo el rosado. Y si voy degradando, pues encontraré el rosa y así, ¿no? Entonces tiene diferentes niveles. Entonces, rojo, rosado. Luego tengo terror, miedo. Entonces, por ejemplo, terror también entran en la misma. Entonces, el terror puede ser algo más profundo, ¿no? Y el miedo acá, ¿no? Entonces, el miedo, por ejemplo, en medio y el terror así hasta arriba, ¿no? Luego, malo y pésimo. Entonces, tengo algo malo, pero si es más malo, pues entonces es pésimo, ¿no? Entonces, esa cuestión es la intensidad. Muy bien, Alexa, ¿todo bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, de secuencia. Esto es una secuencia muy interesante esto porque no necesariamente, bien, Alex, no es una cuestión de como la otra, causa y efecto, porque los efectos son diferentes. Aquí sí hay una secuencia directa. Por ejemplo, eh, quizá este ejemplo lo redactó alguien un poco de la vieja guardia. Entonces, del noviazgo, ¿qué es lo que lleva al noviazgo? Pues el matrimonio, o sea, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cuál es la secuencia? ¿Qué sigue de esto a esto? Por ejemplo, aquí, de miércoles, ¿qué sigue? Sigue jueves, ¿no? Del uno que sigue el 2, el 3, el 4, ¿no? Del trabajo, el descanso, o sea, el que sigue, exactamente. Muy bien, que no necesariamente es el efecto, ¿no? Que es diferente. Muy bien, muy bien. Y luego tengo acá ya estamos a los ejercicios, vamos a ir de lo fácil a lo difícil, ¿no? Las inclusivas. Entonces, esas inclusivas, ¿por qué se llaman así? Porque yo tengo, supongamos aquí, un concepto general y un concepto particular. O sea, este general, ¿no? Tiene este particular. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo ave, ¿no? Ave es un concepto general. ¿Y cuál sería un elemento de las aves? Pues es la paloma, ¿no? Que es un concepto particular, ¿no? O tengo casa. Casa es un concepto, en este caso, general, y dormitorio es un concepto particular porque es parte de la casa, ¿no? Tengo así y tengo toda la casa y el dormitorio es uno, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ahora vamos a regresarnos antes de pasar los ejercicios ya propuestos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con estos, ¿no? Entonces, ahora vamos al revés. Entonces, empezamos contigo, Alexa. Va, entonces, por ejemplo, aquí.
haz una analogía, o sea, tú construye una analogía ahora, ¿no? Que corresponde a estas características. Por ejemplo, ave, paloma, casa, dormitorio, una inclusiva. ¿Cuál propones? Nada más un primer par. No tienes que hacer los dos pares, solamente un par. Y tú, Alex, ahorita vas a hacer uno de secuencialidad. ¿Sale? ¿Sale, Alexa? ¿No? Bueno, vamos a hacer uno. Vamos a sacar. Entonces, por ejemplo, ave, paloma, casa, dormitorio. Vamos a proponer uno. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí, por ejemplo, pared, ajá, pared, ladrillo, ajá, la pared, ladrillo. ¿Por qué? Porque la pared es el todo y el ladrillo es una parte de ello. ¿Sale? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que ir construyendo. Ahora, vamos, Alex, vas ahora analogía de secuencialidad. Entonces, acuérdate, es lo que sigue, ¿no? Noviazgo, matrimonio, miércoles, jueves, trabajo. Este sería muy fácil. ¿Qué par podrías proponer aquí? Dormir, ajá, dormir, ajá, pero ¿con cuál? O sea, dormir, aquí podría ser dormir, ajá, ¿y cuál es lo que sigue de dormir? Ok, mejor, lunes, ajá, lunes, martes, ¿no? Que se corresponden, por ejemplo, podría ser como este de miércoles, jueves. Muy bien. Pero, por ejemplo, de dormir, ¿qué seguiría de dormir? O sea, ¿qué es lo que pasa después de dormir? O sea, duermes y después, ¿no? Despiertas, ¿no? O sueñas, perfecto. Ajá, sueñas. O sea, duermes, sueñas. Por ejemplo, muy bien, dormir, soñar. ¿No? Entonces sería soñar, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces es lo que va siguiendo de cada uno. Vas a Alexa, si andas por ahí. Vale, va a haber uno de intensidad. Descansar, muy bien. O también descansar, ¿no? Dormir, descansar. Muy bien, también. Perfecto. ¿No? Uno lleva al otro. Perfecto. Eh, Aquí uno de estos de intensidad, Alexa. A ver, ¿cuál sería? Así que sean dos intensidades ahí. ¿No? A ver, por ejemplo, puedo poner, acuérdense, es de intensidad. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, amar, ajá, querer, ajá. Por ejemplo, es un poco como aprecio, adoración, ¿no? O puedo poner aquí, bueno, ajá, bueno. O en este caso, amar bueno y buenísimo. Ujú. O buenísimo. O excelente. O bueno, excelente. Ajá. Es decir, mayor que, ¿no? Que este. Perfecto. Muy bien. Ay, aquí. Ujú. Muy bien. Y luego vamos acá. Ajá.
con una defunción, sale, va, sale aquí, aquí, choferes a conducir como cuchillos a cortar, ¿cuál propones aquí? O sea, puede ser un objeto o una persona, pero ¿qué función hace? ¿No? Ajá, carro, ajá, carro, ajá, ah, ¿cuál sería su función? Transporte, ajá. Aquí, si te fijas, es con verbo, verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, sería carro, sería transportar, ¿no? Carro, transportar, ¿no? O sea, con un verbo, ¿no? Aquí. Carro, transportar. O sea, la función de un carro es transportar. Muy bien. Ajá. Seguimos acá. Ahora vamos con esta, ¿no? Vas a analogía, causa y efecto. Terremoto, destrucción, chispa, incendio, virus, enfermedad. ¿Cuál propones aquí? Un concepto y su concepto que esté pasando. Ujú. A ver, lluvia, ajá, lluvia y ¿cuál sería? O sea, ¿cuál sería el efecto de la lluvia? Lluvia, inundación. Ah, muy bien, excelente, muy bien, lluvia, inundación, muy bien, perfecto. Y luego seguiríamos aquí con bueno, malo. Ujú. Aquí son antónimos. Sale, va, sale, ajá, atardecer, amanecer, bueno, malo, ¿cuál sería aquí? Noche, ajá, ujú. Anochecer, es que entra en el mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, si pongo noche tarde, ajá, o noche día, ajá, por ejemplo, quedaría más concreto, ¿no? O sea, se ve más la oposición entre estos dos conceptos, ¿no? Noche día, ¿no? O eso, porque anochecer queda como intermedio, ¿no? Ahí, perfecto. Muy bien, entonces ya acabamos estos, ajá. Y vámonos de nuevo con estos, ya nada más son tres, y ahorita ya nos vamos a los otros. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Mm? Aquí, sinonimia. Entonces, voraz, sincero, adorno, atavío. Este es muy fácil. A ver, ¿quién lo hace este? ¿No? Un sinónimo. Muy, muy sencillo. ¿Mm? Veraz, sincero, adorno, atavío. Ujú. Podemos poner cualquier sinónimo, incluso los que ya hemos hecho, los estos muy, muy fáciles que hemos hecho. El de, por ejemplo, hogar, ajá, casa, ¿no? Por ejemplo, son sinónimos, ¿no? Por ejemplo. O trabajar, ajá, trabajar, ajá, laborar, laborar. Ujú. Entonces son sinónimos. ¿Sale? Entonces tengo estos. Ahora vamos con este. Ajá. Aquí, ¿no? Por complementariedad, es decir, hambre comer, sueño dormir, martillo sin ser. Aquí, ¿cuál podría ser? Ujú.
Por ejemplo, algún instrumento, algo que tengamos y que requeramos de lo demás. O que lo que le pongamos guitarra, ajá, guitarra, ajá, guitarra, ¿con cuál? ¿Mm? ¿Con qué complementamos la guitarra? Por ejemplo, si el martillo necesita un cincel, el sueño dormir, el hambre comer, la guitarra que necesitaría para que sea complemento. Tocar, sí, exacto, tocar. Ajá, sí, 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 está bien, ¿no? Eh, La complementamos tocándola, pues para eso es, claro, exactamente. Muy bien. Y luego acá, analogía, en este caso, de congénica. Entonces, lagarto, iguana, oro, plata, mercurio, Venus. Esta es muy fácil. Esta también es muy fácil. ¿Cuál propone? Ajá, Tierra, ajá, Tierra, Marte. Muy bien. Sí, siguiendo un poco con la idea de esto, ¿no? Un poco, oye, podríamos poner, por ejemplo, PC, o sea, una computadora y un iPhone, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ambos son aparatos electrónicos y están en la misma, en el mismo concepto. O podríamos poner, en este caso, marcas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no? En fin, ¿no? O sea, son conceptos que se parecen. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos, ahora sí, unos ejercicios más concretos, ajá, de eso, ¿no? Y vamos a ir de los sencillos y después vamos a ir los complicados. Entonces acuérdense que esto es muy, muy importante porque de estos vienen demasiados. Entonces vamos a ver, vamos a tomar aquí, por ejemplo, ven, nada más déjenme subirlos, aquí, se los subo más grande. Aquí, vamos a empezar con, incluso vamos a empezar con atrás, ¿no? Aquí. Vamos a empezar de atrás, de movimiento danza. Ujú. A ver, vamos a hacer este primero. Movimiento danza. Vamos de los simples a los difíciles. Movimiento danza. ¿Cuál sería aquí la analogía de estos y por qué? Movimiento danza. Ujú, ujú. Cuadro, ajá. Cuadro retrato. Ajá. ¿Por qué? Ajá. Ujú. ¿No? A ver, vamos a revisar. Entonces, el movimiento, ¿no? Es el movimiento, ajá, genera una expresión artística que es danza. Pero, por ejemplo, la danza es un concepto mayor, ¿no? Es un concepto mayor. Y el movimiento es un concepto menor, ¿no? Porque la danza tiene muchísimo más cosas, pero el movimiento pues, es parte de ello. Entonces, por ejemplo, este necesita, esto es un concepto mayor, un concepto menor. Entonces, este que veíamos del el último, ¿no? Que estábamos viendo de congenialidad. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí diente dentada, pues no, porque el diente en este caso es parte de aquí de las dentadas. Ajá, sí. Pero yo aquí estoy hablando en este caso como de una expresión artística y tengo otro. O sea, este podría ser, pero también podría ser este, porque tengo la novela, es parte de la literatura. O sea, la literatura es el concepto mayor, la novela es uno de sus expresiones. Cuadro, retrato, no, porque obviamente el cuadro, en este caso estamos hablando aquí de, este es el concepto mayor y este es el concepto menor. Y entonces primero va el concepto menor
y luego el concepto mayor. Eso es cuando es un poco la trampa, ¿no? Ahí podría ser esta, pero la forma en que están puestas lo hace que esté equivocado. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser novela, literatura. ¿Por qué? Porque la novela, en este caso, es una expresión menor de la literatura. ¿Cómo se puede hacer? Y el movimiento es una expresión menor, en este caso, de la danza. Tiene muchísimo más expresiones. Entonces, ojo allí con esas, porque esas son un poquito digamos, las trampas y que hay que ir analizando. Luego, por ejemplo, tenemos aquí oro, metal. Ajá, oro y metal. ¿Cuál sería la analogía que corresponde a oro y metal? ¿Mm? ¿No lo tienen? Ahora, aquí, si se fijan, esto sería así. Este es un concepto mayor. Ajá, el oro. El oro es un concepto mayor y, perdón, un concepto menor, ¿no? El oro es un metal. Este es el concepto mayor. ¿Mm? Mayor y el concepto menor. Ahora tenemos que buscar aquí el concepto mayor de este lado. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Mercurio es líquido, sí, pero es una de sus propiedades. El delfín es un pez, no, en este caso es un mamífero. El pulpo es un molusco, no, en este caso podría ser. El limón es un ácido, ajá, sí, también. Ajá, es una de las propiedades, el pescado y puede hacerse ceviche, pero aquí es el concepto, aquí están a la inversa, ¿no? Este es el concepto menor y este es el concepto mayor, entonces ya vamos descartando, ¿no? Aquí, y estas también las descartamos. Y me quedan. Ahora bien, el pulpo es un molusco, no, es un cetáceo, entonces tampoco es esta. Y me quedan dos. Entonces, el limón es ácido, pero lo ácido es una característica. Igual acá el mercurio es líquido, sí, pero también se considera un metal, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas dos, en este caso, que corresponde o es más? Agua, líquido, sí, pero no las tenemos aquí, esas características. Entonces, por ejemplo, de aquí el mercurio sí es líquido, pero también en este caso es una característica, porque el mercurio en este caso es, pues, sí, es líquido, pero es una de sus propiedades. Y limón, en este caso, es una de sus propiedades, es que es ácido. Pero entonces, para poder tener bien esta analogía, ¿cuál quedaría? Estamos hablando aquí finalmente de elementos, ¿no? Del oro, ¿no? Y ninguno de estos son elementos, el pescado, el limón, el pulpo y el delfín. ¿Cuál es el otro único que es elemento? Pues es el mercurio, entonces sería la E, ¿no? O sea, si ya tenemos que decidir entre limón y ácido y mercurio líquido, pues entonces nos vamos con la que está en el mismo campo semántico. Entonces, mercurio esa líquido, ¿sale? Entonces, aquí, ojo, porque esas son muy tramposas. Si fíjate, tenemos que ver, porque incluso hay una que también podría ser, pero hay que, al final, ¿no? Tomar en cuenta la última característica. O sea, vamos le quitando así cosas, ¿no? Muy bien. Y luego, por ejemplo, tenemos esta, ¿no? Aquí, garra, león. A ver, la garra, ajá, el león tiene garras, ¿no? Corriente televisor, hélice ventilador, pata foca, tapa polígrafo, pila linterna. Ujú. Esta está un poquito más, más sencilla. Pila linterna, ajá. ¿Por qué sería pila linterna? Ujú. Vamos a ver aquí la relación. Si la garra, ajá, en este caso,
la tiene LO, pero ya la tiene, o sea, está aquí, ¿no? Las garras están acá. Corriente televisor, en este caso, está hablando de algo de porque ajá, vamos a ver. Aquí la corriente, en este caso, está hablando de la corriente eléctrica que va en el televisor. Pero en realidad, en este caso, la pila y la linterna, la pila se le pone. La respuesta correcta, pues nos va a acabar el tiempo, es hélice ventilador, porque están juntas, ¿no? O sea, ya está junto. Dentro del hélice es parte del ventilador, están pegadas. Y aquí no, la pila se le tiene que poner a la linterna, la tapa al bolígrafo y las focas no tienen patas, ¿no? Sale, pues se nos acaba el tiempo, entonces nos vemos el próximo martes. Les mando ejercicios, muchos para que los hagan, y de hecho vamos a retomar un poco este tipo de ejercicios, ¿no? Hoy estuvieron muy callados, pero Alex estuvo aquí muy participativo. Muy bien, pues nos vemos entonces y les mando a ratito la sesión y muchos ejercicios para que tengan el fin de semana para hacer.